Muy bien. Para los que no están presentes, quedamos que hay un link para poderlo instalar que aquí amablemente nos compartió la compañera Abigail. Nos dice que dando clic ahí en ese link podemos descargar el programa matemática. Es un programa muy pesado, así que normalmente no se, no, eh, no se descarga en un ratito, se tarda un poco, ¿vale? Descargamos el programa de matemática y ahora vamos a ver un breve tutorial para que ustedes sepan usar matemática, ¿vale? Muy bien. Les voy a compartir pantalla. Los que ya saben, a lo mejor se me aburren un poquito. Una vez que terminemos de hacer los ejemplos de matemática, ya nos pasamos a los temas del curso. Ok, ahí están viendo la pantalla de mi computadora, ¿verdad? Sí. Ok, una vez que abrimos matemática, si ustedes van y abren un programa de matemática, les va a salir así esta barra. Esta barra que no tiene más que un menú, ¿vale? Y a través del menú File pueden abrir proyectos, ¿vale? Esto pues yo nunca lo hago así, sino que me voy a una carpeta normal y tengo, por ejemplo, un archivo que muchos se les hizo raro la primera vez que lo vieron, que tiene extensión NB, ¿vale? NB es por notebook o cuaderno, ¿sale? Entonces, agarran un archivo y le dan a abrir y en ese momento se va a ejecutar el núcleo de matemática, ¿sale? Muy bien. Y ya les aparece aquí esta ventana que sale como flotando se llama cuaderno, ¿sí? Y el programa de matemática funciona con cuadernos. Por ejemplo, si ustedes quieren crear uno nuevo, pues le dan en nuevo cuaderno. También pueden usar otras herramientas como puede ser presentaciones o esto que ya es como para ciencias que son demostraciones o otros formatos, ¿no? En general ustedes van a usar casi siempre notebook, ¿no? Y se abre uno nuevo y aquí está. Bueno, aquí yo ya creé un cuaderno con el breve tutorial y al final les voy a pasar este mismo, pero en formato PDF. Este cuaderno nosotros le podemos decir guardar y se queda guardado como un proyecto NB o notebook. Pero también le puedes dar guardar como y elegir el formato. Ahí ya se me perdió. PDF. ¿Sale? Y cuando le den guardar, pues le va a guardar un PDF de su proyecto. ¿Sale? Muy bien. Supongo que para la mayoría de ustedes nunca han usado matemática o son nuevos en esto. Y por eso se les puede hacer raro, ¿no? Pero en realidad, una vez que lo aprendan a usar, van a ver que es algo muy poderoso y que les va a cambiar la vida. Sobre todo si no les gustan las matemáticas. Muy bien. Entonces, iniciamos la lectura. Matemática es un software matemático multipropósito, muy útil en ingeniería. Para ello, matemática utiliza archivos con extensión .nb, que viene de notebook o cuaderno, y este cuaderno puede ser usado para escribir texto técnico y producir un archivo PDF al mismo tiempo que se realizan los cálculos. O sea, en sus proyectos anteriores
ustedes probablemente han tenido que escribir, por ejemplo, un reporte o alguna tarea en Word y saben que es muy difícil escribir, por ejemplo, las ecuaciones. Matemática es un poquito así. Ustedes pueden elaborar un texto y escribir ecuaciones, pero el objetivo principal de matemática es el cálculo. Entonces, las ecuaciones que ustedes escriban en matemática no son solo ecuaciones, no son solo, digamos, letras, sino que ustedes pueden hacer cálculos con ellos, ¿vale? Es como eh, el hijo que tuvieron Word con una calculadora científica. Pero es muy poderoso y tiene un sinfín de herramientas. El profesor del curso, el profesor Arzate, es experto en matemática y por eso lo usa mucho en sus cursos. Él sabe muchísimo de este programa. Ustedes en este curso nada más van a usar pues una ínfima parte de los recursos que tiene este programa, eh, pero verán que es muy fácil usar para casi todo lo que van a usar, aprender en los cursos en su carrera, en ingeniería. ¿Todos son ingenieros o licenciados? Sí, ingenieros. Muy bien. Ok. Em, Muy bien, entonces vamos a empezar a ver qué es un cuaderno. Un cuaderno está compuesto por celdas. Las celdas no se ven así como tal, pero son una especie como de cajitas, ¿sí? Estas cajitas son de tres tipos. Pueden ser eh, de entrada matemática, de salida o de texto. En particular, ahorita todo esto que ven es una celda de texto. Eh, es decir, funciona pues como un Word. Yo puedo escribir texto, puedo cambiar las letras, los colores, los estilos, los márgenes, todo eso. En una celda de entrada matemática yo puedo realizar cálculos. Y la forma de diferenciarlos es que aquí en el extremo derecho, no sé si se alcanza a ver, hay unas rayitas. Esas rayitas denotan las celdas. ¿Sí? Tenemos de tres tipos. Por ejemplo, aquí el encabezado, si se fijan, tenemos una celda grandecita que tiene esta forma. Es como un paréntesis cuadrado, pero que tiene una doble rayita al principio. Esto significa celda de texto. En una celda de texto yo no puedo hacer cálculos. ¿Sí? Otro tipo de celda tiene esta forma y eso es una celda de entrada. ¿Sí? Un cuaderno está compuesto por celdas, que son estas líneas verticales, y si se fijan, se pueden agrupar. Se agrupan por ejemplo, en este texto hay una celda que dice aquí generalidades, y luego una celda más grande, que es otro tipo de texto con otro tipo de letra. ¿Sale? Entonces son dos celdas, esta y esta, pero que a su vez están agrupadas en una celda más grande que también es de texto. ¿Vale? Muy bien. Las celdas de texto son eso, celdas donde se puede escribir texto y editarlo. Las celdas de entrada son celdas donde se escriben cálculos matemáticos que le vamos a pedir a matemática que ejecute. ¿Sí? Y cuando el programa se ejecute, va a realizar el cálculo solicitado
y va a crear una nueva celda que se llama celda de salida. ¿Sale? ¿Tienen dudas hasta ahorita? No. No, Ok, no, todo bien. muy bien. Eso nada más es la estructura, ¿no? De matemática. Y bueno, ¿para qué me sirve matemática? Matemática es capaz de resolver cálculos aritméticos típicos de una calculadora. O sea, sabe hacer, sumar, sabe restar, sabe dividir, sabe elevar a una potencia, sabe calcular senos, cosenos, exponenciales, todo eso. Pero, digamos, el gran poder de matemática es que puede hacer cálculos simbólicos, ¿sí? Es decir, puede trabajar con álgebra, puede resolver ecuaciones algebraicas, puede derivar, puede integrar y sobre todo, importante para ustedes, puede resolver ecuaciones diferenciales de una amplia variedad, ¿sí? Todo eso puede hacer matemática y muchísimo más. Como les comentaba, si ustedes quisieran leer un manual de matemática, los pueden encontrar, son gratuitos, en la web lo pueden encontrar, en Wolfram. En la página de Wolfram están los manuales, son gratis, y un manual, pues fácilmente puede tener más de 2000 páginas. Entonces, las funciones que tienen matemáticas son enormes. Y pues esto que puede resolver ecuaciones algebraicas, derivar, integrar y ecuaciones diferenciales, pues es solamente una parte pequeña de todo lo que puede hacer. ¿Sí? Muy bien. Ahora, vamos a empezar a hacer operaciones. Nosotros cuando tengamos una celda de cálculo, le podemos pedir a matemática que calcule sumas y se escriben así. Tenemos una cantidad A, la sumamos con cantidad B. Escribiendo eso, A más B. La división se va a hacer con esa barra diagonal. El producto tiene dos formas de escribirse, que son con asterisco A por B o con un espacio. Si ustedes escriben A espacio B, le están diciendo a matemática que haga el producto de A por B. ¿Sale? Esto no se les olvide porque siempre que dejen un espacio que no querían dejar, van a arruinar sus cálculos porque en matemática va a entender que hay un producto ahí. ¿Sí? Eso es importante. La resta pues se escribe con barrita, el guión, y pueden elevar a la potencia B con esta cuña. ¿Vale? También pueden usar una cierta notación científica con asterisco cuña, donde es A asterisco cuña B significa A por 10 elevada a la potencia B. ¿Sale? Por ejemplo, si ustedes escriben, no sé, 2 asterisco cuña 5, matemática, ¿qué está entendiendo? 2 por 10 a la 5. ¿Sale? Muy bien. Como les comentaba, cuidado con los espacios porque eso puede ser una fuente de errores en sus cálculos. Matemática pues tiene integradas algunas constantes que son estas. Por ejemplo, si ustedes escriben pi, matemática automáticamente va a tomar el valor de la constante pi. Si ustedes dejan una i solita mayúscula, matemática va a entender que es una constante imaginaria. ¿Sí? Constante imaginaria es cuando tenemos la raíz cuadrada de -1 y dicen, esto es i. Bueno, la forma de decirle a matemática que trabaje con números complejos es con esta i. ¿Vale? Entonces, les sugiero que no usen la variable i para otras cosas. Por ejemplo, nosotros podemos definir funciones y
no les recomiendo que su función se llame I, porque ahí va a causar problemas. Del mismo modo, E, que es el número de Euler, que es 2.71828, es que es un número irracional. Si ustedes escriben E mayúscula, matemática va a entender que están hablando del número de Euler. Pero también podemos trabajar con cosas más abstractas. Por ejemplo, infinity con la I mayúscula. Matemática lo va a entender como el infinito. ¿Sale? Esto pues sirve, por ejemplo, si recuerdan su curso de cálculo integral, cuando ustedes tienen integrales impropias, e a la menos x cuadrada de x, y ustedes quieren integrar de 0 a infinito, matemática lo puede hacer. ¿Y cómo le decimos que se vaya al infinito? Con infinity. ¿Sale? Y por último, degree. En el mundo científico y de la ingeniería es muy común que no se trabaje en ángulos en grados, sino que se usan radianes. Si recuerdan, 2pi radianes son igual a 360 grados. ¿Vale? Y eso, si despejamos un radian, vemos que es 360 grados entre 2pi. Y esto, si mal no me equivoco, es 57 punto y algo grados. ¿Sale? Un radian equivale a 57 grados. Normalmente matemática está configurado para trabajar en radianes. Es decir, si ustedes les dan el seno de pi, matemática está entendiendo que es el seno de 180 grados. ¿Sale? Lo mismo que dicen, si dicen seno de 3.1416, pues es el seno de 3.1416 radianes. Si ustedes quieren trabajar con grados, por ejemplo, quieren calcular el seno de 20 grados y les da flojera hacer la transición a radianes, ustedes pueden decir, calcula el seno de 20 degree. ¿Sale? Y así, matemática ya va a entender que estos son 20 grados. Y para eso es esto. ¿Sale? Muy bien. Ahora, bueno, ya sabemos hacer aritmética. Vamos a hacer unos ejemplos. Para que yo le diga a matemática que haga un cálculo, le voy a decir, Shift Enter. ¿Sale? A ver, muy bien. Fíjense. Vamos a pasar a trabajar. Si se fijan, aquí tenemos una celda de texto. ¿Sale? Aquí termina. Aquí termina la celda de texto con la que estaba trabajando. Ahora, si yo doy clic aquí, fíjense cómo si me acerco a donde dice, al final del texto, el cursor se pone como una barrita hacia arriba. Pero si bajo, cambia hacia abajo. A una barrita horizontal, ¿sí lo ven? Barrita vertical, barrita horizontal. ¿Sí se alcanza a ver? Sí, sí. Muy bien. Cuando se pone vertical, me está dando la opción de abrir una nueva celda. Entonces, si doy clic, va a aparecer esta línea y en el extremo izquierdo, perdón, aparece un signo de más. Entonces le dan clic y aquí en matemática abre un menú que dice, me da 3 opciones, las 3 de arriba.
entrada matemática, entrada de forma libre o otras, ¿no? En general ustedes van a usar nada más dos, que es matemática input, es decir, van a introducir un cálculo o plain text, o sea, texto. Si le dan text, se les va a crear una celda de texto. Y ahí pueden escribir. ¿Vale? Ay, me equivoqué, yo no quería una celda de texto, entonces me voy aquí, selecciono la celda y le doy suprimir. Si no la suprimen, se va a quedar ahí estorbando para siempre. ¿Sale? Si no la eliminan. Muy bien, yo quería una celda matemática. Entonces le doy matemática input. Y ahí está. Ya se creó una celda matemática. Muy bien, le doy clic y ahí ya puedo escribir. Por ejemplo, aquí, bueno, el ejemplo que tengo abajo, 1 más 1. Si ven que aparecen unos colores, por ejemplo, el tipo de letra no es el mismo aquí que acá, porque uno es de entrada matemática y el otro es de texto plano. ¿Vale? Entonces, escribo 1 más 1 y eso va a ser la primera entrada. Entrada matemática. Para que yo obtenga un resultado, tengo que teclear Shift más Enter. ¿Vale? Le damos Shift Enter. Y fíjense, ahora apareció esto. In 1, out 1. Y las celdas, ahora tengo una celda de entrada que quedamos que era así con un triángulo. Y me sale una nueva celda que es de salida. Es decir, la misma, pero con una rayita así. ¿Sale? Y ambas están agrupadas en una celda más grande. ¿Sale? ¿Qué quiere decir esto? In 1 es una etiqueta que me habla de la entrada 1. Y out es el resultado que sale 1. ¿Sale? Y matemática me da así, tal cual. 1 más 1 es 2. ¿Sale? Muy bien. Aquí voy a borrar esta celda que ya es la que acabo de repetir arriba. Si yo ejecuto en la siguiente celda, hay una nueva operación. Si yo la ejecuto, va a ser etiquetada como entrada 2, salida 2. ¿Sale? ¿Para qué quiero eso? En algunas funciones de matemática me hablan de poder llamar esos resultados usándolos así, como salida 2, salida 3, salida 17. Yo las puedo ejecutar o utilizar en otras partes de matemática una vez que ha sido ejecutado. ¿Sale? Mientras no hagan eso, pues no les sirve de nada estas etiquetas que van a ir saliendo. ¿Sale? Cosa importante. Ah, bueno, todavía no. Más adelante. Podemos multiplicar 3 por 7. Si ustedes escriben 3 espacio 7, fíjense que automáticamente les va a aparecer ahí un símbolo de multiplicación. ¿Sale? Pero no, yo no escribí 3x7, escribí 3 espacio 7. Acuérdense que quedamos que el espacio era un producto. 2 elevado a la 4, que es 16. 5, ¿se acuerdan qué dice aquí? Alguien que me diga qué dice aquí. ¿Es 5 elevado a la 3? No. 5 por 10 a la 3. 5 por 10 a la 3. 5 por 10 a la 3. Que es 5000. Y aquí es 5 por 10 a la menos 3. ¿Sale? Muy bien.
Si yo ejecuto pi, ¿qué creen que va a salir? 3.14. No, sale el símbolo pi. Mm, Una cosa importante, matemáticas siempre les va a dar los valores más exactos posibles. Por ejemplo, aquí en vez de que salga un número decimal, les da una fracción. ¿Vale? ¿Por qué? Porque la fracción es exacta. Y pi no les da un número con decimales porque es más exacto decir pi. Mientras ustedes usen pi, no va a haber pérdida de decimales. ¿Vale? Se usa como tal el número pi. Y por ejemplo, aquí está lo de que les decía de los grados. Si ustedes calculan el seno de 20, va a ser el seno de 20 radianes. Pero si ustedes ponen la palabra degree, va a ser el seno de 20 grados. ¿Sale? Ahora, aquí escribí algo incorrecto. Cuando ustedes hagan eso y lo ejecuten, les puede salir esto. Esta cosa naranja que está indicando que hay un error y que el cálculo no se ejecutó. ¿Vale? Y si le dan en más, aquí va a decir, bueno, un poco difícil de comprender, pero les está diciendo que la sintaxis está incorrecta, que está mal escrito. ¿Sale? Muy bien. Ok, ahí está. Ahora, si ustedes introducen un cálculo mal hecho, mal escrito, a veces puede caer en matemática en un bucle infinito donde va a estar calculando, pero no va a llegar a ningún resultado. Entonces, es importante que ustedes sepan que Alt, coma, las teclas Alt y coma, si las presionan juntas va a interrumpir los cálculos, ¿sale? O también pueden presionar Control C. Cuando ustedes estén trabajando con ecuaciones diferenciales y quieran resolver alguna de esas y no sé, no siempre matemática va a poder resolver esos problemas. Si se tarda, ustedes pueden interrumpir el cálculo, ¿sale? Y si no lo interrumpen, pues se va a quedar ahí matemática y cuando ustedes quieran ejecutar otro cálculo, pues no lo va a hacer porque va a estar ocupado con otro cálculo, ¿sale? Muy bien. Este comando les recomiendo que los tengan por ahí anotado para que no se les olvide porque uno nunca sabe cuándo va a ocurrir un error y es necesario detener el cálculo en esos casos. Ok, las paletas. Si se fijan aquí en el menú principal hay un submenú que dice palettes. Estas palettes nos sirven para poder escribir de manera más efectiva. ¿Sale? Son herramientas. En general, ustedes van a usar estas tres primeras, que es asistente matemática y asistente de escritura. Este de Classroom Assistant nunca lo he usado. ¿Vale? En particular, pues ustedes van a usar el de matemática básica y el de escritura, writing y basic math. ¿Sale? Si ustedes dan clic, se les va a abrir esta, que es una paleta. Y con esto ustedes pueden escribir ecuaciones. ¿Sale? Si se fijan, pues están ahí raíces. Ay, se quedó aquí el curso. Voy a abrir una nueva celda. Abro la paleta. Y ahí pues puedo escribir raíz de 3 o también puedo escribir, no sé, la raíz cuarta de 89. Eso en Basic. ¿Sale? Está también
Advanced. Y en Advanced ustedes pueden escribir integrales, pueden escribir productos, pueden escribir sumatorias, pueden escribir ¿qué más? Matrices. Y hay otros, ¿no? Por ejemplo, está funciones trigonométricas como seno, que en inglés es sin, tangente, exponenciales, arcotangentes, logaritmos, etcétera. ¿Sale? Para eso son las paletas. Para que ustedes puedan escribir todo eso. Bueno, muy bien. Esto no nos sirve y lo vamos a borrar. Y aquí hay unos pequeños ejemplos. Ah, se me olvidó. También tenemos las constantes en notación, digamos, matemática, que es el infinito, el número E, número de Euler y la constante imaginaria. ¿Sale? Muy bien. Y esos están aquí. Ahí. Aquí está el número E, aquí está el número